como verán, parece que el presupuesto, y por ahí anda el presidente de la Comisión de Presupuesto y ojalá nos oyera, pues lo hicieron a lo güey, con todo respeto. Porque resulta que la semana pasada nos enteramos por un comunicado de la UNAM de la suspensión de la red NIVA. Todo el mundo se enteró. Esta es la red NIVA. Es una red que integraba a 1,400 centros de investigación, universidades, institutos, el Politécnico, centros de investigación, centros de salud como nutrición, bueno, no centro, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Cancerología, y tú podías ver una conferencia en línea a través de esta red que se estuviera dando en Estados Unidos. Todos los institutos se podían conectar, los investigadores tenían la posibilidad de mandar, de recibir información, de acceder a una serie de bases de datos que hoy han sido canceladas las suscripciones. O sea, le estamos dando un trancazo a la ciencia y a la investigación. ¿Qué dijo el gobierno federal? Y miente con todos sus dientes. Dijo que en septiembre va a estar reinstalada la red NIVA. No es cierto. Lo que en septiembre va a estar reinstalada son enlaces dedicados de internet comercial. Eso es lo que van a reinstalar. La red NIVA simplemente va a desaparecer, generando una bronca muy seria para los estudiantes, que se va a ver limitado su servicio a internet, porque cada instituto administraba la banda ancha de una manera tan eficiente que hacía que los estudiantes pudieran tener acceso a alta velocidad. Lo que vamos a tener en septiembre son enlaces dedicados, por cierto, por un año, contratados por un año, que no tienen nada que ver con la red NIVA. Entonces yo sí quiero precisarlo porque hay un comunicado de la Presidencia de la República mintiendo sobre este tema. Si esto no fuera suficiente, se han terminado el contrato de lo que era México Conectado, que llegó a tener a 109,000 puntos de conexión entre plazas públicas, albergues escolares, secundarias, primarias, preparatorias, centros de salud. Hoy se han quedado sin servicio cerca de 50,000 puntos de internet en todo el país porque no se renovó el contrato. Y de aquí al 2021 se van a quedar los otros 50,000 sitios sin conexión. El texto constitucional es muy claro en que el internet y la banda ancha son un derecho para todos los mexicanos. Nos han salido que va a haber una nueva empresa, que se está haciendo una empresa entre CFE y SCT para proveer este servicio. Resulta que la Constitución lo prohíbe. El gobierno no puede dar, primero tendrían que cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque la última reforma de telecomunicaciones quedó prohibido. Ellos creen que usar las fibras ópticas de CFE, que por cierto yo hice esa red como ingeniera, como consultora, la conozco perfecta, pues transmite punto a punto, pero hay que bajar en las ciudades, en los hoteles famosos de CFE, y hay que construir lo que se llama la última milla. Eso va a llevar años en hacer. ¿Qué va a pasar mientras con los 50,000 sitios que hoy están desconectados? O sea, este gobierno pareciera que le encanta hacer tonterías porque eliminó el presupuesto en la Cámara de Diputados para este proyecto. En lugar de asignar los 1,500 millones de pesos que requería la red NIVA y todos los sitios de internet, le asignó 600 millones. Por eso se están suspendiendo los servicios, porque no hay presupuesto. Entonces sí quisiera llamar la atención, porque ahora que regresen los estudiantes, ahora que regresen, y la verdad es que la gente tiene miedo. Este señor ha logrado intimidar a todos, nadie quiere hablar. Pregúntele al Instituto Nacional de Nutrición si tiene banda ancha.
pregúntenle a Cancerología, pregúntenle al Politécnico. La UNAM tuvo que salir a entregar un comunicado como diciendo, bueno, sí, dije que no había internet, pero resulta que sí va a haber en septiembre, porque les da miedo que les quiten más dinero. O sea, estamos empezando a vivir un país del terror por el recorte presupuestal. Entonces sí se los quiero dejar claro, porque no sé, es gravísimo. O sea, estamos como los cangrejos, vamos para atrás. Ahorita retrocedimos 15, 20 años con el recorte. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en el punto de acuerdo? Que venga el secretario de Comunicaciones y Transportes y nos explique qué va a hacer para reconectar los 50,000 puntos y en qué tiempo. 2, qué va a hacer para reinstalar la red NIVA de acuerdo a las condiciones que venía operando. Si era caro, si hubo corrupción, que meta al bote a quien tiene que meter al bote, pero que ya dejen de usar ese pretexto para seguir dañando a la población, o al menos que el gobierno no quiera que la gente se entere de lo que está pasando, que no crece el país, por ejemplo, no quiere que la gente esté informada a través de internet, no le conviene, y entonces es una buena manera de dejar incomunicado al país. Muchas gracias. Miren, a mí me tocó negociar esta parte de la reforma en Telecom. Hay dos temas aquí, un tema de tipo económico y un tema de tipo democrático. A nosotros nos preocupaba en aquel entonces más el tema democrático que el tema económico. El ejemplo venía del año 2012. En el año 2012, en las elecciones que tuvimos, donde gana Enrique Peña Nieto, el 70% de la población no tenía acceso a internet. Entonces, en el 70%, la principal fuente de información de las personas eran la televisión o los medios masivos de comunicación. En esa discusión, en ese 70%, el presidente Enrique Peña Nieto arrasó en las elecciones. Pero en el otro 30%, que sí tenía acceso a internet, se terció la elección. Salió igual Josefina, Andrés Manuel López Obrador y por supuesto Enrique Peña Nieto. Ahí nos dimos cuenta de la gran influencia que tenía el internet en las personas cuando tenían acceso a una información distinta y sobre todo a una información bidireccional, es decir, donde podrías dialogar con otras personas que opinaban distinto, y no unidireccional como lo hace la televisión, donde solo informa en algunas ocasiones lo que ciertos personajes pues llegan a tratar de hacer llegar a la población. ¿Qué queríamos hacer en aquel entonces? Lograr invertir la fórmula, que el 70% de la población tuviera acceso a internet y que siguiera creciendo hasta llegar al 100%, y que solo el 30% pues de alguna manera se siguiera informando a través de los medios tradicionales. ¿Cómo lo planteamos? Planteamos varias cosas. En primer lugar, echar a andar la fibra oscura para hacerla obviamente fibra óptica y financiar la última milla para que pudieran tener internet de mayor velocidad y más barato. Para quien no esté familiarizado con el tema, la diferencia entre el internet que se utiliza a través del cable o a través del inalámbrico con la fibra óptica, la fibra óptica se mueve a velocidad de luz, son impulsos de luz, no es un impulso eléctrico, y un impulso de luz que lleva audio, lleva video, lleva por supuesto información, texto, y por supuesto se pueden comunicar a una velocidad, pueden hablar en un segundo de aquí a Chile, para que se den una idea. Hubo una fuente de financiamiento ahí para lograr sacar la última milla, pero lo más importante era que íbamos a instalar 200,000 sitios de internet gratuitos en todo el país, para tratar de que aquellas personas que tienen pocos recursos, que no pueden pagar o estar comprando tarjetas para estar conectándose a internet, lo pudieran hacer en un parque,
en las presidencias municipales, en los hospitales, en el aeropuerto, en las oficinas de gobierno y en todos aquellos sitios públicos donde cualquier persona, incluyendo universidades y escuelas, se pueden acercar y solamente conectarse de manera gratuita. Y eso iba a ser el internet más democrático, es decir, no solamente iba a ser para una élite que pudiera pagarlo, sino iba a ser para toda la población. Lo que se está afectando con esta medida no es a quienes pueden pagar el internet, es a los más pobres, a aquellos que solo pueden conectarse a internet a través de un sitio público. Y eso es lo que le reclamamos al gobierno, y eso es lo que la senadora Xóchitl está advirtiendo. Pareciera que no se quiere informar a los que menos tienen, porque los que más tienen van a seguir pagando su recibo de teléfono y van a tener el acceso a internet. Pareciera que, por ejemplo, una de las medidas más irresponsables que mantienen... Sí, una de las medidas más irresponsables que tomó, por ejemplo, Cuba, pues es no darle acceso a internet a su población para que no sepan lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces creo que sí vale la pena que se apruebe este punto de acuerdo y, por supuesto, regresen los recursos a donde deban estar para lograr que toda la población tenga un acceso gratuito y sobre todo los investigadores tengan un acceso rápido en un internet mucho más veloz. Un comentario muy breve. Nosotros estamos a favor de que las cosas se hagan bien. Austeridad sí, austericidio no. Y lo define una palabra de 9 letras: ineptitud. Tenemos un presidente oscurantista, un presidente del Museo de Arqueología Política del siglo antepasado, que está atacando la ciencia, la tecnología, la innovación, que está dejando al país fuera del derecho a la conectividad y atenta contra la Carta Magna y el artículo 6º que explicó la senadora Xóchitl Gálvez, y nos parece de elemental importancia que comparezca el secretario, que nos dé una explicación a través de los poderes de la Unión a los mexicanos de por qué están atentando contra este despropósito. Es un austericidio, no entienden y no entienden que no entienden. Muchas gracias. Solamente quiero hacer énfasis en la violación al derecho humano consagrado en el artículo 6º constitucional, que muy bien ha comentado la senadora. El tercer párrafo del artículo 6º de nuestra Constitución establece claramente: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de la banda ancha e Internet. Así de claro lo que está haciendo la Presidencia de la República con estas más de 50,000 sitios desconectados es que está violando el derecho humano de las mexicanas y de los mexicanos para tener acceso a Internet. Y nuestra pregunta concreta es: ¿a qué le teme? ¿Las benditas redes sociales? ¿Le teme a que la gente se comunique? ¿Le teme a que la gente se informe? ¿Le teme a que la gente cuestione las irresponsabilidades que está haciendo este gobierno? Si a eso le teme, le vamos a avisar desde aquí, desde el Senado de la República, que en el PAN no se lo vamos a permitir. Él llegó a la presidencia de la República por hartazgo, porque la gente estaba cansada de la corrupción y de la violencia. Hoy está peor que nunca la corrupción y la violencia, y la gente necesita saberlo a través del Internet, y necesita debatirlo a través del Internet, y necesita informarse a través del Internet. Por eso es que estaremos acompañando el punto de acuerdo que la senadora Xóchitl Gálvez hoy está presentando. Gracias. El siguiente y último tema, y trataremos de ser lo más eficientes porque nos está informando el diputado Lisha, que es nuestro representante en la mesa directiva, que se va a dar el debate en el Pleno, es justamente sobre, gracias diputado, es sobre la ley Garrote.
Nosotros en el PAN estamos absolutamente convencidos de que es un retroceso, es una vergüenza, es antinatura de este gobierno federal, de quienes hoy ocupan escaños y curules del partido oficial de Morena, y vamos a dar el debate porque no lo vamos a permitir. La ley Garrote es ominosa, es vergonzante, y por supuesto el PAN se opone a que ese tipo de decisiones se den, aún así sea en un órgano colegiado como un Congreso, y le pediremos al Ejecutivo Estatal, al gobernador de Tabasco, que vete esa ley que es ominosa y es vergonzante. La ley Garrote no se debe permitir, y ojalá y haya sensatez por parte del gobierno de Morena. No la hubo por parte de sus congresistas en el estado, pero ojalá y la haya por parte de su gobernador. ¿Alguien más quiere hablar de ese tema? Okay. Sí, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Les pregunto en primera instancia a Leticia Robles de La Rosa de Excelsior. Es solamente sobre el primer tema que tocaron, que fue de las estancias. Buenos días a todos. Las estancias infantiles. Ya la CNDH pidió de manera oficial a la mesa directiva del Senado que cite a comparecer a los 4 titulares de las instituciones que se negaron a atender las recomendaciones que emitió en torno a las estancias infantiles. Lo que les quiero preguntar es que, dado que el PAN es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es la que lleva mano en este proceso, ¿qué van a hacer? Para pedirle a la mesa directiva que ya haga pública la comunicación oficial de la CNDH que recibió desde la semana pasada y que todavía no está publicada en la Gaceta. Y 2, pues evidentemente para agilizar esta convocatoria y que acudan aquí los 4 funcionarios que está pidiendo la CNDH en apego a la Constitución. Gracias. Gracias, Leti. Primero decirte que leímos tu extraordinaria aportación a este tema esta semana y, por supuesto, apegada a la legalidad. Lo que justamente consignabas era el procedimiento. Lo que hoy va a hacer, al parecer, la mesa directiva es turnar a la primera comisión. Esperaremos a que se reciba el documento. Hoy se recibe formalmente. Y se turnará una vez que ya está en Gaceta. Una vez que ya está en Gaceta. Una vez que ahora ya está, ya lo acordó mesa directiva ahorita. Ahí está. El diputado Lisha es nuestro responsable. Solamente diría yo, y le dejo la palabra para que él te responda, solamente decirte, a ver, no hay que darle muchas vueltas y no hay que alargar esto. Es claro que hay un procedimiento, es claro que la comisión permanente debe de escuchar las razones de los servidores públicos de por qué se rehúsan a acatar la recomendación de la CNDH, y es muy lamentable que tengamos que llegar hasta estos extremos por la necedad del gobierno federal de destruir las estancias infantiles. Es increíble que estemos hasta este proceso, pero por supuesto que lo haremos y lo seguiremos litigando en las comisiones correspondientes, desde la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, desde la Presidencia y también, por supuesto, en la comisión de turno. Ominoso y lamentable nuevamente lo que pasa con este gobierno federal. Muchas gracias, Kenia. Bueno, creo que la senadora ha puntualizado ya muy bien acerca de nuestra postura del tema. Les informo que en este momento, en la reunión de mesa directiva, hemos ya acordado el turno de la documentación que se ha recibido hacia la primera comisión, que encabeza el presidente Raúl Paz, y tenemos total confianza en que con el trabajo del senador, y que ya ha hecho un compromiso de que el propio martes se va a abordar en los trabajos de la comisión, seguramente se desdoblará de una manera oportuna. Lo que quiero que quede muy claro es que hoy en mesa directiva se acordó dictar el turno el día de hoy a la primera comisión. Por lo tanto, queda solventado, me parece, el tema. La siguiente pregunta es de Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días. 2 cuestiones. Hoy el INEGI da a conocer cifras del crecimiento del PIB, 0.1%. El presidente López Obrador festina este crecimiento
porque dice que echa atrás los augurios de la recesión que habían pronosticado analistas económicos. ¿Hay algo que celebrar en materia económica como lo dice el presidente López Obrador? Mucho que lamentar y nada que festejar. Esta presidencia de otros datos está incurriendo en dogmatismos de pleitos con la realidad. Por segunda ocasión consecutiva, en trimestre, INEGI nos determina que la economía va a la recesión y es un órgano autónomo. Y eso es lo que se dice a nombre del Estado mexicano, que el presidente no acaba de entender. Y lo mismo lo están diciendo los organismos internacionales. Y el problema va a tener efectos múltiples porque no hay inversión, no hay consumo, no hay gasto de infraestructura, va a bajar la recaudación, va a disminuir la capacidad del gasto público y evidentemente que el ingreso familiar se va a ver demeritado. La semana pasada vimos otro ataque, por fortuna infructuoso, del presidente de la República, que probablemente ignorando que el Coneval es un órgano autónomo, declaró que lo iba a desaparecer. Y en su ilógica de contradicción perfecta, en la mañanera de esta semana, vuelve a decir lo que contradice la semana anterior, de que el Coneval no va a desaparecer. Por fortuna tenemos dos órganos autónomos de Estado, constitucionalmente independientes, que son el INEGI y el Coneval, que hacen la medición de la pobreza. Y en el caso de la pobreza, se mide a través de dos variables: uno, las carencias, y otra, la parte de la economía. Y las carencias son 6: educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, servicios básicos, y la parte económica es el ingreso familiar. Basta solamente con ir a cualquier lugar. El turismo ha bajado, los indicadores económicos van a la baja. Cuando el presidente postuló campaña, prometió un 4% de crecimiento. Cuando tomó posesión, el pronóstico era del 2%. Hoy es del 0.2 o 0.1%. La única persona que ya rompió con la realidad y no se da cuenta es el presidente de la República. Y la segunda, hoy también en su conferencia, pues lanza una acusación muy temeraria a quien fuera secretario de Hacienda, a Agustín Carstens. Dice que con él empezaron los moches, que a ustedes los diputados les repartía los moches para que sus presupuestos pudieran ser aprobados por unanimidad. Yo creo que mirar por el espejo retrovisor y quedarse instalado en el domicilio de ayer no es lo que va a beneficiar al país. Hay que mirar hacia adelante. Y si el Estado de Derecho tiene algo que solventar, que lo haga por las vías correspondientes y que haga las denuncias. Pero hoy, lamentablemente, tenemos un presidente que casi no piensa, no lee, no escucha, no convoca, no concilia. Pero ¿cómo regaña? No me siento regañado, me siento defraudado por un presidente que lamentablemente niega su obligación de representarnos. Buenos días, diputados senadores. Quiero preguntarles sobre una nota que traemos hoy sobre los privilegios en algunas cárceles, principalmente en la Ciudad de México. En el caso particular en el Reclusorio Norte, con el Queenie, quien convirtió pues este centro penitenciario en una casa de lujo y placer. Preguntarles si se pediría alguna investigación concreta precisamente al director de reclusorios o a la jefa de gobierno sobre este tema. No, está bien. Sin miedo. Ya que sea tema aparte, pues no. Perdón por el abuso del micrófono a mis compañeros. Yo trabajé 2 años dentro de un cerezo y el problema no es solo ese reclusorio, el problema son los reclusorios de todo el país. Y no solo es el tema de los privilegios que existen para algunos presos que tienen la capacidad económica de sobornar a los directores y a los custodios, sino el problema, tenemos muchos problemas. En primer lugar, el problema de sobrepoblación. Tenemos un problema de violación a los derechos humanos al interior de los centros de readaptación social, que son todo menos eso. Tenemos un problema de salud gravísimo. Hepatitis C, VIH,
son los principales fuentes de contaminación dentro de los cerezos. Tenemos un problema gravísimo de sobrepoblación en todo el país. Yo sí creo que lo que hay que hacer no es solo revisar el caso particular que se ha denunciado, sino hay que hacerle un llamado al gobierno federal para revisar todos los centros penitenciarios a nivel nacional y, por supuesto, los centros penitenciarios en los estados, que a veces están aún peor. Y, por supuesto, valdría la pena que la Secretaría de Gobernación, a través de la dirección correspondiente, nos informara cómo están operando los centros de readaptación que han sido entregados a privados y que son administrados por privados, cuánto se paga, cuánto se gana y cómo están las condiciones al interior. Creo que es un tema que vale la pena retomar a partir del comentario que ustedes hicieron, pero sí implica una revisión mucho mayor. Gracias. 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 Para conocer su opinión, se considera que el gobierno está emprendiendo una purga, una embestida contra los órganos autónomos. ¿Cuál es su opinión? Es evidente que este gobierno y a este presidente de la República no le gustan los contrapesos, no le gustan los organismos autónomos y no le han gustado nunca. Cuando fue jefe de gobierno vetó la ley de transparencia para que existiera el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México. Hoy, congruente con su necedad, con su opacidad y con esta violencia que ejerce para cualquier contrapeso, es que vemos cómo ataca, descalifica, subjetiviza a los organismos autónomos. La CNDH hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy es un absoluto organismo autónomo que vivifica, materializa muchos de los reclamos que millones de mexicanos tenemos. Hoy este Senado está recibiendo justamente la notificación de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que se cite a comparecer a los servidores públicos que no han aceptado las recomendaciones de ese organismo. Y lo que escuchamos por parte del Ejecutivo son denostaciones, es violencia, es un avasallamiento desde el Ejecutivo en contra de los organismos autónomos. Es claro que la lógica de gobierno de este gobierno es, digamos, única, unipersonal, y se corre obviamente el riesgo de ser autoritaria. Lo que ha comentado el coordinador a propósito de los otros organismos autónomos refrenda este dicho. Solamente para concluir, uno de los organismos autónomos que habremos de defender claramente en el Senado es precisamente la CNDH. Hoy hay una iniciativa de este grupo mayoritario, del PT, de este grupo mayoritario, que busca tres cosas y son verdaderamente terribles: desaparecer las comisiones estatales de los derechos humanos. Si eso no es ir contra los organismos autónomos, ¿qué es? Segundo, busca que las recomendaciones sean vinculantes y por supuesto que es obvio que lo que quieren es un subordinado que además ejerza un poder como si fuera un cuarto poder. Y tercero, y me parece algo que por supuesto habríamos de discutir, quieren crear una defensoría del pueblo. Nosotros en el PAN estamos convencidos de que los contrapesos son necesarios. Nosotros vivimos como ejecutivos federales en la Presidencia de la República muchos temas, pero nunca la posición del PAN fue destruirlos o desaparecerlos, cosa que hoy están haciendo, primero con el presupuesto y segundo con las modificaciones legales. Es muy lamentable. Voy a precisar, si bien es cierto, no desaparecieron la CRE, sí la controlaron. Los 4 comisionados que aquí votamos fueron rechazados por el Senado, rechazados en las 2 ocasiones, y el presidente los nombró. Entonces la CRE perdió autonomía de facto, porque hoy los comisionados son gente leal al presidente y va a votar lo que el presidente diga.
Voy a ponerles el ejemplo de los magistrados en materia anticorrupción. Morena se abstuvo de votarlos ayer, siendo que era gente que tenía capacidad y talento. Y a los comisionados de la CRE, a esos que les puse las orejas de burro, los votó a favor, los votó como elegibles. Entonces, no le gusta que vaya a haber magistrados anticorrupción capaces, quizá porque fueron propuestos por una administración, pero tengo que decir que los perfiles que llegaron eran de gente brillante, de gente capaz, y Morena se abstuvo y seguramente hoy los van a votar en contra. Entonces, cuando no pueden desaparecer el organismo autónomo, ponen gente a modo, y eso es muy grave. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Y les comentamos